Buenas noches, tenemos el placer de presentar el primer panel de diálogos pedagógicos freirianos sobre los retos de la educación infantil en las redes de interacción social niño-escuela, que tiene como intención poner relevancia a los retos de la educación infantil, cuya finalidad es priorizar el desarrollo integral del niño por parte de los actores educativos y el gobierno, generando avances que cubran las necesidades de la primera infancia. En primer lugar, damos la bienvenida a Maricielo, quien nos comentará algunas de las tendencias actuales que se vienen dando en los diversos espacios educativos sobre este tema tan importante como son los retos de la educación. Buenas noches con todos. En relación a la pregunta, organizaciones como UNESCO y UNICEF se manifiestan que se deben integrar y orientar a las familias para que ellos puedan garantizar un buen cuidado, salud y protección para un buen desarrollo intelectual del niño, ¿no? Acá también tenemos que hacer es incorporar lo que es la salud, el higiene y sobre todo la nutrición, que es muy importante desde que el niño nace hasta su primera escuela, ¿no? Y además nos señala que emplearon programas educativos, estos programas que son destinados a la primera infancia, constituyendo el desarrollo intelectual. De igual forma, esta etapa de la primera infancia comprende un periodo de amplio desarrollo, crecimiento y evolución del niño, favoreciendo el desarrollo intelectual. Gracias, Maricielo, por su interesante recorrido sobre el estado actual de los retos de la educación. Ahora escucharemos qué tendencias se vienen dando a nivel de nuestro país. En este sentido, le doy la bienvenida a Andrea, que nos hablará de los retos de la educación infantil desde una mirada local. Gracias, Alito. Buenas noches. En relación a la pregunta, el Minedu nos afirma que la interrupción del aprendizaje le ha quitado a millones de niños las posibilidades de que ellos aprendan de una manera más natural. Del mismo modo, también plantea que se debe mejorar el presupuesto para la educación, siendo así asumida por los 3 niveles del gobierno, tanto como nacionales, regionales y locales, enfatizando la población rural, ¿no? A su vez, Grade también nos enfatiza que se debe ampliar el acceso para la atención y educación de la primera infancia para niños en situación de desventajas, ya que solo el 11.3% de los niños menores de 3 años participan en uno de estos programas de atención y educación de la primera infancia. Y los niños que no tienen acceso corren el riesgo de no alcanzar su máximo potencial. Gracias. Gracias, Andrea, por su interesante información sobre el estado actual de los retos de la educación. Sin embargo, es bueno precisar de forma concreta qué son los retos de la educación. En este sentido, le doy la bienvenida a Alexandra para que nos dé una mirada epistemológica de educación infantil. Buenas noches. Es necesario tener en cuenta la significancia y los retos de la educación para poder entenderlo. Para dicho fin, es imprescindible analizar el constructo epistemológico de la educación infantil, definiéndose como una etapa educativa con identidad propia que contribuye al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños y niñas, desde el nacimiento hasta los 6 años. Además, la educación en la primera infancia es crucial para el aprendimiento, la socialización y experiencias en su entorno, lo cual permitirá adquirir habilidades, competencias a medida que va creciendo. Por ello es importante enseñar significativamente en los primeros años escolares como prejardín, jardín y transición. Gracias. Gracias, Alexandra. Nos dejas claro el abordaje de educación infantil. Y es necesario precisar los aportes de grandes investigadores en esta línea. Precisamente me lleva a reflexionar sobre los aportes de Paulo Freire,
en su enfoque de educación transformadora. ¿Quién mejor que Karina nos dé una mirada de dichos aportes? Bienvenida al panel. Gracias, Alison. Uno de los grandes aportes de Freire es el que precisamente señalaba la relación dialógica educando-educador. Lo dialógico no se reduce a lo psicológico en cuanto a relación dialogal, sino que el tratamiento mismo del conocimiento es un proceso de diálogo interactivo y crítico entre el educando y educador. Asimismo, propone una educación transformadora, crítica, liberadora y reflexiva. Una actitud que no se detiene, sino que exige acción. Para eso los ayuda a conocer sus derechos y sus obligaciones, tomar conciencia de la realidad que les toca vivir como persona no cosificada. También tenemos los aportes de Freinet, que es un maestro francés, quien defendió la individualización del trabajo. Él nos dice que los niños y niñas nunca tienen las mismas necesidades y actitudes, y va a ser absurdo pretender que todos avancen al mismo ritmo. Espero que los aportes tanto de Freire y Freinet nos sigan invitando a la reflexión-acción en educación. Gracias. Gracias, Karina. Muy interesantes las visiones de Freire y Freinet. Definitivamente se adelantó al futuro desde su educación transformadora. Y para cerrar este diálogo, me gustaría plantearle la siguiente pregunta a Celita. Buenas noches. ¿Cómo los retos de la educación infantil contribuyen en las redes de interacción social niño-escuela? Muy buenas noches, gracias Alison. En relación a la pregunta, definitivamente los retos de la educación infantil deben responder a las nuevas redes de interacción del niño y la escuela, teniendo en cuenta desde una mirada holística que todos los actores educativos deben contribuir en el proceso evolutivo del niño. Además, es necesario desarrollar políticas del Estado que mejoren la infraestructura educativa y la capacitación docente con el propósito de gestionar una escuela identificada con las experiencias innovadas en los procesos de aprendizaje, siendo necesario fomentar ese diálogo interactivo entre los sujetos de la comunidad educativa para transformar la educación. Gracias. Gracias, Celita. Sus precisiones nos llevan a comprender que los retos de la educación infantil deben orientarse a garantizar el desarrollo integral de los niños, con la contribución de los actores educativos para priorizar el proceso evolutivo de los niños. Agradecemos a todos los panelistas que nos acompañaron y con esto damos por finalizado este pequeño espacio de diálogos pedagógicos que busca contribuir a la transformación de la educación. Síganos en el canal de YouTube del Pedagógico Paulo Freire en Lima, Perú. Nos vemos pronto. Buenas noches.